Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico, Palabra y Vida Diaria, donde continuamos leyendo la Palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 3 capítulos del libro de Juan. Estaremos recordando lo que leímos el día de ayer, pero antes vamos a orar para presentar la lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, te doy las gracias por permitirme venir a leer tu palabra un día más. Gracias, Señor, porque siento tu mano poderosa sobre mi vida, que me da fortaleza para venir a crear este contenido, a seguir leyendo tu santa palabra. Gracias, Señor, porque sin ti no sería posible para mí hacerlo. Te ruego, Señor, la presencia del Espíritu Santo venga hoy sobre nosotros para que podamos entender lo que está escrito en tu palabra. Gracias, Señor, porque todos los días que hemos ido leyendo tu palabra, tú nos has beneficiado con la presencia del Espíritu Santo. Te rogamos que hoy sea igual para que podamos entender la verdad que está escrita en ella. No queremos ser intérpretes de tu palabra, Señor, porque lo más seguro es que nos lleve a equivocaciones. Queremos aprender lo que Jesús habló, lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo siguiendo tu santa voluntad, para aprender un poco más cada día de lo que Jesús hizo aquí para nuestro propio beneficio. Te rogamos, Señor, que el aprendizaje sea desde el corazón, no desde nuestra propia inteligencia. Ayúdanos, Señor, a interiorizar lo que aprendemos para que podamos ponerlo por obra y así cumplir el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. Vamos a recordar lo que leímos el día de ayer. Ayer leímos el capítulo 6 y 7. En el capítulo 6 vimos la alimentación de los 5,000. Jesús alimenta a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Camina sobre el agua y luego enseña que Él es el pan de vida, lo que provoca que algunos lo abandonen. En el capítulo 7 leímos que Jesús enseña en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, provocando opiniones divididas entre la gente, si es el Mesías o si no. Los líderes buscan arrestarlo. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia a partir del capítulo 8. Estaremos, por supuesto, utilizando nuestra guía de estudio bíblico para subrayar todo aquello que podamos aprender. Aquí ustedes pueden ver una pequeña lista. Y del otro lado ustedes tienen cómo pueden encontrarlo en la Biblia. Si aún no tienes tu guía, es totalmente gratis. Simplemente tienes que entrar a los enlaces que te dejo en la información de este video y descargarla. También tienes un vídeo que te explico cómo utilizarla. Entonces, abrimos nuestra Biblia en el capítulo 8 del libro de Juan. Seguimos la lectura y luego estaremos resumiendo lo que hemos leído. San Juan 8. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esto decían probándolo, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es válido. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie.
Y si yo juzgo, mi juicio es según la verdad, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. También el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie lo prendió, porque aún no había llegado su hora. A donde yo voy vosotros no podéis ir. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso pensará matarse que dice: a donde yo voy vosotros no podéis ir? Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al hablar él estas cosas, muchos creyeron en él. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro padre. Sois de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos, Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: Ahora nos convencemos de que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién crees que eres? Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros no lo conocéis, yo sí lo conozco, y si digo que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra.
Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. San Juan 9. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya quedado ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es; otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Entonces le preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él contestó que es profeta. Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: yo os lo he dicho y no habéis escuchado. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces lo insultaron y dijeron: tú eres un discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde ha salido. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Ceguera espiritual. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. Y él dijo: creo, Señor, y lo adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió:
Si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. San Juan 10. Parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Los judíos rechazan a Jesús. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron otra vez prenderlo, pero él se escapó de sus manos, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos acudían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Amén, y hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente a la lectura del día de hoy. En el capítulo 8 del libro de Juan muestra la confrontación de Jesús con los líderes religiosos que no comprenden su verdadera identidad ni su misión. A la mañana siguiente, después de la fiesta de los tabernáculos, Jesús estaba enseñando en el templo y le trajeron los fariseos a una mujer que había sido sorprendida pecando en adulterio. Esto era para probar a Jesús. Los fariseos y escribas le preguntan
que si deben apedrearla como dice la ley de Moisés. Jesús responde mientras escribe en el suelo con el dedo y les dice que el que esté libre de pecado lance la primera piedra contra la mujer. Uno a uno de los acusadores se fueron marchando y Jesús no condena a la mujer, sino que le ordena que se vaya, pero que no peque más. Versículo 1 al 11. Hay una especulación sobre lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo. Algunos dicen que escribía los nombres de los acusadores, otros dicen que escribía los pecados de los acusadores y otras teorías más. Pero la Biblia no lo dice, así que no vamos a confirmar nada. Jesús se presenta como la luz del mundo ante el pueblo. Esta afirmación implica que Él es la guía hacia la verdad y la salvación. Los fariseos no aceptan el testimonio de sí mismo. Jesús les dice que su testimonio es verdadero porque Él conoce su origen y su destino, porque el Padre también testifica a su favor. Jesús conoce a su Padre, los fariseos no. Versículo 12 al 20. Jesús les dice que Él morirá y que cuando Él se vaya no pueden seguirlo. También les dice a los judíos que morirán en su pecado si no creen en Él. Jesús reafirma su origen celestial y su relación con el Padre, lo que provoca aún más confusión y oposición entre los judíos. Sin embargo, muchos empiezan a creer en Él mientras Jesús hablaba de su misión y su obediencia al Padre. Versículo 21 al 30. Jesús habla a los judíos que le han creído, les dice que si permanecen en su palabra, serán verdaderos discípulos suyos, lo que hará que conozcan la verdad y ésta los hará libres. Los judíos ofendidos dicen que ellos son descendientes de Abraham, que ellos no son esclavos de nadie. Pero Jesús les dice que todo aquel que peca es esclavo del pecado y que solo Él, es decir, el Hijo, puede hacerles libres. Versículo 31 al 36. Ellos alegan ser descendientes de Abraham. Jesús les dice que en esencia sí lo son, pero no en espíritu, porque sus acciones demuestran que no están haciendo lo que hizo Abraham. Jesús los acusa de seguir los deseos de su padre, refiriéndose al diablo, porque intentan matar al hombre que les dice la verdad de Dios. Versículo 37 al 47. Los judíos insultan a Jesús diciéndole que tiene un demonio. Jesús lo niega y le asegura que Él no busca su gloria sino la del Padre. Luego afirma que todos los que guarden su palabra no verán la muerte eterna. Indignados, los judíos le preguntan cómo puede ser si Abraham ya murió. Y ellos consideraban a Abraham como el mayor de los patriarcas. Jesús declara que antes que Abraham fuese, yo soy, es lo que les dijo. Y quieren apedrearlo porque consideran que ha blasfemado. Pero Jesús se oculta y sale del templo. Versículo 48 al 59. El capítulo 9 del libro de Juan muestra la ceguera espiritual por medio de la ceguera física. Jesús y sus discípulos encuentran a un hombre ciego desde su nacimiento. Los discípulos le preguntan a Jesús si su ceguera es consecuencia de su propio pecado o es consecuencia del pecado de sus padres. Jesús responde que no es ninguno de los dos, sino que es para que Dios se glorifique en él. Jesús sana al hombre haciendo barro con su saliva y aplicándolo en los ojos. Cuando el hombre se lavó el barro, recuperó la vista. Los que conocían al hombre cuando estaba ciego cuestionan su identidad. Al confirmar que es el mismo, se asombran y lo llevan ante los fariseos, quienes lo interrogan. Al saber que fue Jesús quien nos sanó, pues los fariseos se molestan porque es día de reposo, y para ellos esto era una violación de la ley. Mostraban así su ceguera espiritual porque eran incapaces de reconocer la obra de Dios manifestada en este milagro. Versículo 1 al 17. Los fariseos interrogan a los padres del ciego para que confirmen si es su hijo y si nació ciego. Los padres lo confirmaron, pero por miedo evitaron hacer comentarios sobre quién lo sanó. Luego vuelven a interrogar al ciego y dicen los fariseos que ellos saben que Jesús es pecador. Esto era para influir en el testimonio del hombre.
Él responde, pecador o no, yo solo sé que era ciego y ahora veo. Continúa testificando con valentía sobre el milagro. Le dice que Jesús debe ser de Dios, ya que nadie que no venga de Dios podría hacer tales señales. Los fariseos lo acusan de nacer en pecado y lo expulsan de la sinagoga. Versículo 24 al 34. Al enterarse Jesús de la expulsión, busca al hombre y le revela que él es el Hijo de Dios. El hombre responde con fe y adoración, reconociendo la identidad divina de Jesús. Versículo 35 al 38. Jesús declara que vino a este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos, es decir, a aquellos que admiten tener ceguera espiritual, que vean por medio de Jesús. Y a los que dicen ver, serán cegados, dice, porque su vista no es realmente espiritual. Los fariseos confiaban en su propia visión espiritual, la cual era ceguera, porque no podían ver que el Hijo de Dios estaba frente a ellos. Como no admitían su ceguera, no admitían su pecado. Versículo 39 al 41. En el capítulo 10 del libro de Juan, leemos la presentación del buen pastor. Jesús usa la metáfora del pastoreo para explicar su relación con sus seguidores. Contrasta al verdadero pastor que entra por la puerta, es decir, el lugar legítimo por donde se debe entrar, con los ladrones que entran por cualquier otra parte, explicando que no todo aquel que está entre las ovejas es un verdadero pastor. Jesús describe al buen pastor como alguien que conoce a sus ovejas y es conocido por ellas. Versículo 1 al 6. Jesús afirma ser la puerta de las ovejas, que quien entre por él será salvo y encontrará pasto, describiendo su misión como la de dar vida en abundancia, al contrario de los ladrones que solo vienen a robar, matar y destruir. Versículos 7 al 10. Jesús se identifica como el buen pastor quien da la vida por sus ovejas, al contrario que el asalariado o mal pastor, que no defiende a sus ovejas y cree que el rebaño existe para su propio beneficio. Jesús habla de las otras ovejas que tiene, es decir, de los gentiles que deben oír su voz para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Versículo 11 al 16. Jesús explica que su sacrificio es voluntario, dado libremente para obedecer la voluntad del Padre. Versículo 17 al 18. Las palabras de Jesús crean división entre los judíos. Unos lo acusan de estar endemoniado y otros reconocen que sus obras y sus palabras no pueden venir de un demonio. Versículo 19 al 21. Durante la fiesta de dedicación de Jerusalén, los judíos piden a Jesús que declare abiertamente si es el Mesías. Jesús responde que ya lo ha mostrado con las obras que ha hecho, las cuales dan testimonios de quién es Él, pero que ellos no creen porque no son parte de su rebaño. Sus ovejas lo escuchan, lo conocen, lo siguen y Él les da la vida eterna. Quedan ellas bajo su mano y bajo la mano del Padre, donde no pueden ser arrebatadas. Versículo 22 al 30. Jesús declara que Él y el Padre son uno. Los judíos quieren apedrearlo, pero Jesús pregunta, ¿por cuál de las buenas obras que han visto me quieren apedrear? Respondieron ellos que no lo apedrean por sus obras, sino por su blasfemia, porque siendo hombre se hace Dios. Jesús argumenta que Dios llamó dioses a ciertos jueces, como lo vemos en Salmo 82. ¿Cómo no va a ser así con él que lo santificó y lo envió al mundo? Versículo 31 al 39. Jesús se retira al otro lado del Jordán. Muchas personas vienen a él y le creen, registrando así el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús. A pesar de las oposiciones de los líderes religiosos, el mensaje y la misión de Jesús continúa ganando seguidores, evidenciando la fidelidad de aquellos que ven en Jesús el cumplimiento de la promesa de Dios. Versículo 40 al 42. Y así terminamos de resumir lo que hemos leído el día de hoy. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, te doy las gracias por ayudarme a llegar a este punto. Gracias, Señor, porque me sostienes. Gracias, Señor, porque me fortaleces. Gracias, Señor, porque es tu mano poderosa la que está sobre mí, cada día dándome más fuerza, más energía, más sanidad.
Gracias, amado Padre. Te ruego en el poderoso nombre de Jesús sigas fortaleciéndome para volver el día de mañana y seguir trayendo este contenido, seguir leyendo tu palabra, haciendo los resúmenes y creando estos vídeos para todas aquellas personas que los utilizan para inspirarse y seguir leyendo tu santa palabra. Amado Padre, te doy las gracias, la honra y la gloria por todo lo que me permites hacer. Te doy las gracias porque cada día vamos avanzando en este reto que has puesto en nuestro corazón y a pesar de cualquier impedimento, circunstancia o situación, tú nos fortaleces y nos traes cada día. Si hay algún obstáculo o impedimento, lo entregamos en tu mano, Señor, para que lo quites, para que nos abras el camino para seguir leyendo tu santa palabra todos los días. Te ruego, Señor, que abracemos tu palabra, la pongamos por obra y que seamos ejemplos de que leemos tu palabra y que vamos aprendiendo cada día de ella. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarme un día más a leer la palabra de Dios. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite, con más lectura bíblica. Hasta la próxima.